Lucas capítulo 10. Versículos 17 al 24. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El Señor había enviado a 70 personas. 70 personas que son anónimas. No nos dice sus nombres. Y los envía para preparar el terreno en el que luego Jesús había de predicar. Sabemos de estos 70 que eran discípulos. No eran de los apóstoles, pero según Lucas 9, eran de los que habían escuchado y no habían puesto pegas al Señor Jesús. Versículos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eran de esos discípulos que no eran de los apóstoles, pero que sí que habían escuchado y habían reaccionado abiertamente para seguir al Señor. Que no habían puesto pegas como estos que hemos leído, que habían puesto todas las pegas del mundo. Te seguiré, pero deja que primero entierre a mi padre. Y no es que su padre hubiese muerto en ese momento y le tuviese que enterrar y fuese una espera de 2 días. No, es que su padre todavía está vivo y hasta que no muriese su padre no podía seguir al Señor. Entonces estaban poniendo pegas para seguir al Señor. Estos 70 les envía de la misma forma que había enviado y con las mismas instrucciones que había enviado a los 12, porque ya anteriormente había enviado a los 12 para que preparasen el camino. Y les envía con las mismas instrucciones que envía a los 12. Y cuando estos han concluido su trabajo, vuelven al Señor. El texto nos dice que vuelven exultantes, como si estuviesen en una nube. Han hecho maravillas. De sus manos y de sus bocas han salido palabras y hechos que nunca se hubiesen imaginado. Tenían pilas cargadas para varios años.
Recuerdo al reverendo. El reverendo era un hermano de la iglesia de Filadelfia en Segovia. Este hermano, que ya está en la presencia del Señor, un día me dice: hermano, yo he visto cómo el Señor ha hecho maravillas. He visto sanar enfermedades. He experimentado el hablar en lenguas. He visto resucitar muertos. Y todo esto lo hacía y lo decía con gozo, lleno de alegría. Como los 70 que volvieron al Señor Jesús, llenos de regocijo y llenos de gozo. Y el reverendo continúa diciéndome: pero me falta todavía algo. Todavía me falta algo. No he visto a un ángel. Le tomé por el hombro y le dije con mucho amor, porque lo que le dije para un gitano era una ofensa: no te olvides de practicar la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Todo su gozo parecía languidecer después de lo que había experimentado, porque no había visto a un ángel. Pero este no era el caso de los 70. Estaban exultantes. Estaban llenos de gozo, llenos de alegría. Parecía que se iban a comer el mundo. El Señor les dice: cuando marchasteis, vi cómo Satanás descendía del cielo como un rayo. Oye, cuando os envié, vi que el enemigo iba detrás de vosotros. Y es entonces cuando os di poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, para que nada os pudiera dañar. Les dice: todo lo que habéis experimentado, todo lo que habéis vivido, todo lo que habéis hablado, os ha sido dado por Dios. Justo en el momento en que habéis tenido que hablar o que obrar, el Señor, por medio de su Espíritu, os ha dado poder y os ha dado palabras. Vi cómo Satanás descendía del cielo y os di poder. Si vamos a Lucas 12, versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y esa promesa que viene hecha después, ya la experimentaron estos 70. En el momento que tuvieron que pronunciar palabra, que tuvieron que hacer, el Espíritu Santo les dijo lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Pero a pesar de eso, a pesar de todo ello, les dice el Señor: oye, no os pongáis medallas. No os gloriéis. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No os regocijéis de que habéis hecho milagros, de que habéis sanado enfermos, de que habéis juntado a multitudes. Ese no es un motivo ni para gloriarse ni para regocijarse. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso sí que podéis regocijaros, podéis dar gracias, podéis estar orgullosos, podéis estar contentos y podéis estar alegres. El pasado día 28 de noviembre, a las 12 de la mañana, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, estaba en el sillón del hospital, con la vía puesta en el brazo y con 2 bolsas de suero, uno salino
es decir, cordero asado. Y otro glucosado, es decir, tarta San Marcos. Mi hermano estaba en la cama de al lado. Estábamos los dos hospitalizados y nos pusieron en la misma habitación. Y estábamos con algunas visitas, entre ellas mi hija Andrea. De repente entra el cura en la habitación. Congoleño o guineano, no sé, el color le delataba. Saluda a mi hermano, le pregunta qué tal está. Después se dirige a mí y me pregunta que qué me ha pasado, que qué tal estoy. Y como ya había hecho su trabajo, se disponía a irse. Entonces le digo, oye, por favor, no se vaya. ¿Tiene mucha prisa? Me dice, no. Le dije, mira, quiero compartir algo con usted. Le pedí a Andrea que me acercase la Biblia y leí el texto y lo compartí, este texto que he leído con vosotros, y lo compartí con el cura. El cura conocía el texto, ¿vale? Casi al tiempo que yo lo leía, él lo recitaba de memoria. Le dije, qué maravilloso lo que experimentaron los discípulos. Y aún el Señor dice, esto carece de importancia. Lo importante es que vuestros nombres están escritos en los cielos. El cura, antes de irse, me dice, tenemos que trabajar para que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Y le dije al cura, no se equivoque. El texto no emplea un texto en futuro. Emplea un verbo en presente. Nuestros nombres están escritos por la obra de Cristo en los cielos. El cura asintió y continuó su trabajo. Y en los 2 días siguientes no vino por la habitación. Pero esto es maravilloso, nuestros nombres están escritos en los cielos. Aunque no sea por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Como no eran los méritos de los discípulos que habían echado demonios, que habían sanado enfermedades. Debemos alegrarnos y gloriarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y proclamarlo a los 4 vientos. Y compartirlo con los demás. En esa mañana lo compartí con el cura. Lo compartí con mi hermano el mayor, 17 años mayor que yo, que no es creyente. Ya estaba casado cuando mi padre se convirtió. Lo compartí con mi hija Andrea, que vino a casa cuando tenía 13 años. Tenemos que compartirlo. Porque es importante. Nuestros nombres están escritos en los cielos por la obra de Cristo hecho en nuestro favor. Mira, cuando he entrado aquí me llevó una alegría grande. He visto un cartel que en Segovia no tenemos puesto. Y eso que yo lo edité hace 8 años. Ese cartel que pone 500 aniversario de la Reforma. Con la intención de clavarlo en todas las iglesias católicas de Segovia. Y que por supuesto no me dieron permiso para poner, ¿no? Pero hubo buena intención, ¿no? Es maravilloso, nuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres están escritos en los cielos. La actitud del Señor al ver la alegría de sus discípulos es de agradecimiento a Dios. Porque ha permitido que los discípulos pudiesen ver la gloria de Dios. Pudieran experimentar el poder de Dios obrando a través de ellos.
que personas normales y corrientes, totalmente anónimas, de las cuales no conocemos sus nombres, puedan ver y experimentar la obra del Señor. Y después de dar gracias a Dios, vuelve a los discípulos y les dice: sois bienaventurados, sois felices, sois unos privilegiados. Lo que vuestros ojos han visto, lo que habéis experimentado en vuestras vidas, es lo que muchos profetas desearon ver y experimentar. Y no lo vieron ni lo oyeron. Es lo que muchos reyes, con todo su poder y riqueza, anhelaron comprar y se quedaron sin experimentarlo. Es lo que el propio Juan el Bautista deseaba ver y solo pudo escuchar el testimonio de otros, como nos dice en Lucas capítulo 7, versículos 18 al 22. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿De qué nos gloriamos? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿De lo que somos capaces de hacer? ¿O nos gloriamos en nuestras debilidades? El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 10. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo prefiere gloriarse en las debilidades, porque es cuando está en las debilidades, cuando el poder de Dios reposa en él. En este texto, que muchas veces hemos idealizado al apóstol Pablo, y hemos sugerido que el problema tenía que ver tal vez con una enfermedad o un defecto físico, y es que nosotros somos bastante bien pensados.
Pero fijaos en el verso 7. Habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que le abofetea. Por lo tanto, es más posible que sea un pecado recurrente que Pablo tenía y en el que a menudo caía, y que había pedido por activa y por pasiva que el Señor lo quitase de él. Pero el Señor no le había respondido, no lo había quitado, solamente le había dicho: bástate mi gracia. Porque solo la gracia es suficiente. Los dones, las habilidades, la palabra no son suficientes. Solamente la gracia es suficiente. Recuerdo a una hermana que ya estaba en la presencia del Señor, en un culto de oración, llorando en la habitación de los bebés, porque de nuevo había vuelto a caer en ese pecado, que no sé cuál es, ni me importa, pero que le recordaba que era humana, que era pecadora, y que cada día necesitaba de Cristo. Y en eso hemos de gloriarnos, porque es entonces cuando volvemos nuestra mirada al Señor. Le pedimos perdón y le decimos que le necesitamos como el respirar. Regocijaos y alegraos de que vuestros nombres, por la gracia de Dios, no por vuestros méritos, están escritos en los cielos. Ese es un motivo de alegría, de regocijo. Ese es un motivo de compartir el Evangelio con los demás. Que el Señor nos bendiga.